Ok, ya estamos iniciando. Shalom a todos, a los que están aquí presentes virtualmente y también a los que van a escuchar este tema. Un saludo a todos a la distancia. Hoy vamos a seguir trayendo un tema que es muy interesante, muy importante tenerlo presente en nuestras vidas. Pienso que este tema, para las personas que vayan a escucharlo por primera vez, puede que sea una revelación para sus vidas, puede que sea un antes y un después en su vida, en este caso espiritual, en su vida como creyente. Y también para las personas que pues ya han escuchado estos temas, ya tienen una noción acerca de este punto que vamos a tocar en esta noche. Simplemente es con el afán de recordar, de mantener presente en nosotros, en nuestra convicción, lo que significa este tema en específico para nosotros, porque es muy importante que podamos tener esta revelación presente en nuestro día a día para poder trascender más que nada y tener esa seguridad y ese fundamento en los cuales nosotros nos podemos aferrar para mantenernos más conectados a Dios. Ese tema yo lo había escuchado antes acerca de un predicador. Cuando lo escuché me pareció muy impresionante. Fue una revelación muy grande para mi vida. Y me ayudó a entender muchas cosas acerca de Dios. Y es que, bueno, aquí abro paréntesis, ¿no? Muchos tenemos muchas preguntas, tenemos muchas dudas, queremos obtener respuestas acerca de muchos pensamientos que tenemos acerca de Dios, acerca de cómo Él se manifiesta, acerca de la Biblia. Tenemos muchas preguntas, porque a lo largo de que nosotros vamos viviendo, surgen esos pensamientos que obviamente van a tener una confrontación en algún momento, acerca de lo que nosotros creíamos tener en claro y acerca de lo que es la realidad, más acerca de Dios. Y es por eso que pues nosotros a lo largo, como les digo, de nuestras vidas, pues vamos teniendo muchas preguntas y esperamos encontrar las respuestas mágicamente. Esperamos de un momento a otro tener claras las situaciones. Pero algo que tenemos que tener en claro es que como tal, buscar, o sea, sí se pueden encontrar esas respuestas, pero esto es parte de un proceso que cada uno tiene que ir llevando. ¿A qué me refiero? Muchos pensamos que aquellas personas que se dedican a enseñar, que se dedican a compartir la palabra, ellas son las encargadas de manifestar todo lo que tiene que ver acerca de Dios, de responder todas las preguntas que hay, y si no tiene la respuesta, pues rápidamente nosotros nos limitamos, ¿no? Tenemos esa mentalidad limitada y ya no queremos ir más para allá. Y es que obviamente las personas que Dios ha preparado y las personas que Dios ha mandado para poder enseñar suelen tener pues respuestas, esas revelaciones que Dios les muestra para ciertas preguntas, ¿no? Pero nosotros, cada uno individualmente, siempre va a tener dudas. Dudar no está mal, dudar no es pecado. El problema es que esa duda que nosotros tenemos, esas preguntas que nosotros nos hacemos, las encauzamos con personas incorrectas y de maneras incorrectas. Es por eso que llegamos a conclusiones incorrectas. Muchos, como encuentran este caminar con Dios que suele estar lleno justamente de estas dudas, muchos se detienen
y dan marcha atrás. Muchos empiezan a negar acerca de la propia existencia de Dios, de la veracidad de la Biblia, porque no encontraron satisfactoriamente una respuesta. Y es que, como le digo, sí, obviamente hay ciertas cosas que las personas que se han preparado, que Dios las ha instruido como sus elegidos para poder compartir, van a poder responder estas preguntas o parte de esas preguntas, pero hay algunas que están tan profundo en lo más eh, adentro de nuestro corazón, que solamente van a ser respondidas si nosotros tenemos esa comunicación, eh, esa afición por querer buscar más y más de Dios, por querer aprender más y más de Él. Es por eso que yo incito esta noche a que todo lo que ustedes, cuando ustedes caminen en este proceso de buscar de Dios, lo hagan, claro, poder escuchar a alguna persona que sea instruida para enseñar de la palabra, pero sobre todo nosotros mismos acercarnos a poder estudiarla y leerla por nosotros, por nuestra cuenta. Cuidado, no estoy diciendo que la interpretemos a nuestra manera, a nuestro modo, como queremos, sino que nosotros empecemos a escudriñar las escrituras. Mismo Jesús dijo en ese pasaje: escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Así vamos a poder conocerlo a Él, a tener más entendimiento. Y digo todo esto porque hablaba un poco de lo que es mi testimonio acerca de este tema que voy a compartir, que al yo entender esta parte me ayudó a responder preguntas que yo tenía en mi corazón. Y es que obviamente sabemos, ¿no? Más que nada en la etapa de la juventud, donde pues nos enfrentamos a ese cambio en nuestra persona, ¿no? De la niñez a esa etapa donde vamos a ir a seguir aprendiendo cosas, pero donde ya se presenta el desarrollo de la personalidad, el desarrollo del razonamiento, ¿no? Donde se incita a eso, un cambio físico, un cambio mental. En ese proceso que todos nosotros pasamos, obviamente llega también el punto de que nosotros tenemos que razonar nuestras creencias. Es donde entendemos en esos tiempos que pues los Reyes Magos pues no eran esos tres personajes que nos traían regalos, ¿no? Eran obviamente, vemos una realidad. No existía un ratón de los dientes, no existía una de los dientes. Sabemos que en este caso pues eran nuestros padres y nos enfrentamos a esa realidad. Sabemos que ahí es donde ya entendemos, por ejemplo, que los niños no vienen de la cigüeña. Y así en diferentes temas pues nosotros nos enfrentamos a ese punto donde tenemos que razonar, tenemos que meditar muchas de nuestras creencias. Entre esas, claro está, lo que pensamos acerca de Dios. Y como les digo, muchos se han ido por lo sencillo, o más que nada porque no sabían quizá cómo poder dirigirse. Llegaron a conclusiones erróneas, ¿no? A conclusiones sin fundamento, a negar para ellos la existencia de un creador, o como les digo, la veracidad de la Biblia, poner en duda hasta la propia moral de Dios, etcétera, etcétera. Y eso, en ese proceso yo también pasé, en ese proceso también me encuentro. Pero ¿qué es lo que para mi punto de vista me ha ayudado? Y no es porque yo me vanagloríe, sino es para compartir. A alguno le puede servir esto. Es justamente tener esta idea de investigar, de seguir aprendiendo, no limitarme a lo que alguno pueda decirme, sino realmente yo tener esos criterios y fundamentos de lo que yo estoy creyendo. De esa manera vamos a poder entender algo más complejo, algo más completo. En los ámbitos espirituales, en los ámbitos de Dios, también es importante, como les digo,
poner esto sobre criterios, meditarlo, estudiarlo, indagarlo, para poder llegar a conclusiones. Pero es necesario esto, enfrentarnos a eso, a la idea, no descartarla, sino meditarla y estudiarla. Entonces, el tema que hoy vamos a estudiar se titula El Dios Invisible. En este tema vamos a nosotros entender una parte de Dios que por mucho tiempo quizá no estuvimos conscientes de esto. Vamos a poder entender cómo Él siempre ha estado presente en nuestras vidas, a pesar de que nosotros no teníamos esa noción, no teníamos ese conocimiento de quién era Él y dónde Él estaba. Vamos a partir desde un versículo de la Biblia para poder ir desarrollando este tema. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Vamos a partir desde este versículo para ir entendiendo este tema interesante. Primero que nada, voy a hablar en esta ocasión por encimita acerca de este tema que también es muy profundo, que es prácticamente un video completo. Y bueno, ahí pues no acabamos de aprender, ¿no? Que es el tema de cómo es las manifestaciones de Dios. Si es una trinidad, una unicidad, cómo es que Él se manifiesta. Y es que, hablando, como les digo ahorita por encimita, para mí Dios se manifiesta no solamente en tres presentaciones, por así decirlo. Es ahí donde entraríamos, por ejemplo, a explicar lo que es la multiforma de Dios, donde Él puede tener muchas manifestaciones, muchas formas en las que Él se presenta en el mundo, o que se ha presentado en el tiempo. La Biblia habla de muchas manifestaciones de lo que Él es. La zarza ardiendo con Moisés, por ejemplo, la columna de fuego que iba con Israel, la roca de la cual emanó el agua que iba a beber Israel. Entonces hay muchas manifestaciones que el Eterno tiene, pero lo que sí sabemos es que hay tres principales. A pesar de que hay muchas, hay tres principales. No son las únicas, pero sí son las importantes, por así decirlo. Y es lo que conocemos nosotros como Dios, como Yahweh el Eterno, esa parte de la eternidad, que habita en la eternidad, que es la omnipotencia, lo grande, es esa parte de Dios, lo eterno. También, pues obviamente tenemos a Jesucristo o a Yeshua, que vendría siendo la manifestación terrenal, la manifestación física del Eterno, como Él se manifiesta en carne para poder desenvolverse, poder interactuar con su creación, en este caso con el hombre. Y también tenemos al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que pues es la manifestación espiritual de Dios. Entonces aquí nos está presentando en este texto esas tres manifestaciones principales, y también nos habla de lo que identifica a cada uno de ellos. Por ejemplo, dice que la gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Yeshua. Sabemos que en este caso, con Yeshua, la manifestación o lo que lo caracteriza es la gracia, lo que está diciendo según el texto. ¿Por qué la gracia? Porque pues Él, al morir en la cruz, Él nos salva, Él nos otorga la gracia, que es esa oportunidad, esa segunda oportunidad que Él nos da para poder renovar nuestra vida. Es ese regalo inmerecido que nosotros recibimos por Él, por su sangre, por su sacrificio, porque Él se entregó por nosotros.
Entonces, lo que identifica a Jesús en este texto es la gracia. Dice también el amor de Dios. Recordemos Juan capítulo 3, verso 10, Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no muera, mas tenga vida eterna. Entonces, en este caso, a Dios lo identifica más con la parte del amor, que Él, al darnos ese amor, Él manda a su Hijo para que nosotros pudiésemos tener la salvación. A pesar de que nosotros estábamos perdidos y por el pecado estábamos distanciados de Él, Él a través de su amor hace esta entrega para que nosotros pudiéramos regresar con Él. Él se entrega a sí mismo, ¿no? Y también tenemos esta tercera parte, la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra comunión? Significa, en pocas palabras, una relación, una interacción que se va a tener entre dos individuos, una conexión que se puede tener entre ellos. Entonces dice que nosotros tenemos que tener esta comunión, esta conexión, interacción con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a tener esa comunión con Él? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder conectarnos con Él? Vamos a poder tener esa interacción con el Espíritu Santo. En primera, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué vendría siendo? Porque bueno, tenemos que entender que según el Tanaj, según el Antiguo Testamento, como muchos le conocen, el Espíritu Santo fue comentado que iba a manifestarse, que iba a ser mandado por el Eterno para nosotros. Por ejemplo, vamos a estar leyendo el libro de Joel. Joel capítulo 2, verso 28 al 32. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. Es decir, que cuando el espíritu fuese derramado, ahí es la promesa que está haciendo el Eterno, su espíritu iba a ser derramado sobre toda carne, es decir, sobre todos nosotros. Dice, sus hijos y sus hijas van a profetizar. La palabra profetizar, aparte de que también se refiere a cuando se habla de algo que va a suceder, también se refiere a que van a enseñar, van a hablar de la Escritura, van a hablar de las palabras de Dios. Entonces, habla aquí de que los descendientes del pueblo de Dios iban a ser los que iban a ser llenos del Espíritu Santo y estos iban a dar testimonio, iban a hablar, a profetizar acerca de las palabras del Eterno. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, que a través de ese Espíritu Santo también Dios se iba a comunicar con nosotros. Iba a tener esa comunicación, iba a tener esa forma en la que iba a poder interactuar con nosotros, a mostrarnos cosas, a mostrarnos información. Versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. No iba a haber distinción. Dice sobre toda carne y así lo cumplió. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Eso se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. ¿Qué nos dice la Escritura? El que invocare el nombre del Señor será salvado. El que proclamare que Yeshua es el Señor, es decir, que Yeshua es Adonai, es Yahweh, será salvado. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entra el remanente, el cual él habrá llamado.
Entonces aquí ya estaba profetizado que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, sobre lo que es el pueblo de Dios. Él iba a utilizar a sus descendientes como portavoces de su palabra, y también él se iba a comunicar con ellos. No iba a haber distinción de personas, ya sea los que son jefes o los que son siervos, iban a tener ese privilegio de tener el Espíritu Santo con ellos. Entonces, ¿qué nos da a entender? Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Cuando una persona es salva, cuando una persona ha creído, recibe esta manifestación, eh, este fuego, por así decirlo, o sea, se enciende, el Espíritu Santo en él, porque él iba a derramar su espíritu sobre los que iban a ser su pueblo. Entonces, la pregunta, volvemos a lo mismo, es ¿cómo yo sé que puedo tener esa comunión con el Espíritu Santo? La manifestación principal del Hijo era la gracia. La manifestación principal del Padre, en este caso de Yahweh, era el amor. Y la manifestación principal del Espíritu es la conexión, es la comunión. Nosotros tenemos que tener esa conexión con el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo si ni siquiera sabemos a veces quién es? Es ahí donde pasamos a este punto. Cuando se habla del Espíritu Santo, regularmente se llega a pensar en muchas cosas. Muchas personas llegan a pensar que el Espíritu Santo es como una sensación, ¿no? Como un fuego, un calor que recorre todo el cuerpo de la persona cuando está escuchando de la palabra, y que lo hace como tener un escalofrío, ¿no? Otras personas piensan que el Espíritu Santo es ese como una corriente eléctrica que fluye por todos nosotros y que hace que se enchine nuestra piel, ¿no? Se nos ponga la piel de gallina, como se dice coloquialmente. Piensan que es una emoción cuando una persona llora, no puede parar de llorar cuando está frente a la palabra, está escuchando una alabanza, una jalel, o está escuchando alguna predicación. Una sensación pueden llegar a pensar muchas personas también acerca de lo que es el Espíritu Santo. Pero es aquí donde tenemos que empezar a meditar. Si el Espíritu Santo fuese una sensación, una emoción, ¿cómo es que vamos a tener nosotros comunión con una sensación, con una emoción? No se puede. Y es que la respuesta para esta incógnita, que el Espíritu Santo no es una emoción, no es una sensación. Él puede manifestarse como un fuego que recorre nuestro ser, pero no necesariamente Él tiene que ser un fuego. Puede manifestarse a través de esa sensación que sentimos a nosotros, que como les digo, hasta nuestra piel se enchina, pero no es necesariamente esa sensación. Puede manifestarse en una emoción que nosotros sentimos de repente, pero no es una emoción. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Muchos llegan a representarlo, ¿no? A través de una paloma, y piensan que el Espíritu Santo es una paloma. Sí. Y eso fue lo que se manifestó en el bautizo de Yeshua, de Jesús. Pero el Espíritu Santo no es una paloma. Entonces, ¿qué es? Tenemos que ver que para tener una comunión no es con algo, es con alguien. Y para que un ser sea considerado alguien, una persona, tiene que haber 3 criterios. Tiene que haber 3 criterios, que es el intelecto. O sea, este ser tiene que tener intelecto,
tiene que tener voluntad, es decir, que tiene que él hacer algo por sí mismo, y también tiene que tener emociones, algo que consideramos tan humano, ¿no? Las emociones. Entonces vamos a ver que a través de la Biblia, en algunos pasajes que voy a estar compartiendo, obviamente hay más. El Nuevo Testamento, como le conocemos, nos habla de cómo Él se manifestaba a través de los discípulos, y hay muchos de estos ejemplos donde nos vamos a dar cuenta de que el Espíritu Santo es más que una emoción, más que una sensación. Es lo más grande que existe en el mundo, porque el Espíritu estaba desde el principio, siempre ha estado ahí. Estuvo desde el principio en la creación. Recordemos Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Él estuvo con Moisés para dirigir al pueblo, estuvo con Abraham para guiarlo, con Jacob para protegerlo. Él estuvo con David cuando se enfrentó al gigante. Él estuvo con Sansón para darle esa fuerza sobrehumana. Entonces, ¿qué es lo que ellos, con lo que ellos interactuaban, que les ayudaba a poder conectarse más con Dios? ¿Qué es con lo que ellos vivían, con lo que ellos era su día a día prácticamente? ¿Qué es lo que a todos estos les llevó a hacer cosas impresionantes? Entonces vamos a ver que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene voluntad y también tiene emociones. Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Una sensación, ¿ustedes creen que una sensación, que una emoción puede escudriñar? ¿Qué significa la palabra escudriñar? Significa indagar, significa buscar, significa investigar. Dice, porque el Espíritu todo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces tiene esa capacidad de intelecto de buscar, de indagar acerca de algo. Entonces ya vemos que esta primera parte la cumple el Espíritu Santo. Tiene el intelecto. ¿Tendrá la voluntad? Vamos a Primera de Corintios igual, capítulo 12, verso 11. Dice, pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él reparte, aquí está hablando específicamente de los dones, y Él lo hace como Él quiere. Eso es voluntad, porque lo está haciendo a conforme Él dice, conforme Él elige. La voluntad es eso, es hacer algo por sí mismo. Entonces Él dice que reparte los dones, cada uno en particular, como Él quiere. Entonces también tiene voluntad. ¿Y el Espíritu Santo tendrá emociones? Vamos a Efesios, capítulo 4, verso 30.
Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa la palabra contristéis? Ahorita leyeron otra versión, dice no entristezcan al Espíritu Santo. No lo hagan sentir triste. Es decir que este ser, esta persona, tiene emociones, puede sentir una sensación como les digo, un fuego, una electricidad, no puede sentir emociones, no puede tener voluntad. ¿A poco cuando nosotros estamos con el foco, de repente se prende porque sí, porque quiere? No tiene voluntad. E intelecto pues tampoco, porque es algo. Pero el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Y es que se ha utilizado esta idea lamentablemente como parapeto para querer justificar muchas cosas que no vienen en la Biblia. Para querer justificar ciertas acciones que hace el ser humano y que resultan extrañas, pensando que el Espíritu Santo se manifiesta como una sensación. Hay personas que dicen que cuando sienten al Espíritu Santo, que empiezan a tener como movimientos involuntarios de su cuerpo. Hay personas que cuando dicen que sientan al Espíritu Santo empiezan a balbucear cosas sin sentido. Pero vemos que el Espíritu Santo no es una sensación, no es un sentimiento. Él puede manifestar eso, pero no es eso. Entonces, ¿qué es? La respuesta nos la da Jesús, nos la dio el mismo Yeshua. Vamos a Juan, capítulo 14. Verso 15 al 26. Empieza con esto. Si me aman, guarden mis mandamientos. Dice Jesús que si lo amamos, hay que guardar sus mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Yeshua iba a rogar al Padre para que diera un consolador. ¿Qué significa? Que él iba a mandar a alguien que iba a ocupar ese lugar que iba a dejar Jesús físicamente. Alguien que iba a continuar la tarea que él tenía. ¿Por qué? Porque obviamente Jesús, Yeshua, en su cuerpo físico, pues él iba a morir, ¿no? Para eso se hizo carne, porque tenía que morir. Pero él no se iba a ir, nada más porque sí. Él iba a mandar a ese consolador que iba a seguir ocupando ese lugar y que iba a seguir manifestándose a sus discípulos. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice, porque mora con vosotros, y también dice, y estará con vosotros a futuro. Porque en ese momento los discípulos ya estaban frente a lo que iba a seguir manifestándose con ellos.
Recordemos que Yeshua fue bautizado, fue ungido con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces, esa esencia que Yeshua transmitía, ellos la podían sentir. Todo lo que vivieron con él. Alguna vez cuando leamos los evangelios vamos a poder entender todo esto. Todo lo que vivieron, compartieron. Yo imagino que rieron, lloraron, se enfrentaron a muchas cosas los discípulos con Jesús, estuvieron con él compartiendo, comiendo, desenvolviéndose. Entonces todo eso que ellos sentían, esa presencia que ellos sentían, que emanaba Yeshua, ya estaban presenciando al Espíritu Santo, porque Él ya estaba con ellos, pero también dice, y estará en vosotros. Iba a estar en ellos, dentro de ellos. Eso mismo que ellos sentían iba a seguir permanente en ellos. No os dejaré huérfanos, verso 18, vendré a vosotros. Eso pues obviamente se refiere a la segunda venida, pero también se refiere a que Él iba a regresar con ellos, iba a estar en ellos. Todavía un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El mundo ya no lo va a ver. Este mundo no puede percibir la presencia de Dios, la presencia de Yeshua. Este mundo no lo va a ver ya más. Pero dice, pero vosotros me van a ver, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él no se quedó en la cruz. Repito, Él no se quedó en la cruz. Él resucitó. Él se hizo ese cambio, esa nueva carne, ese nuevo cuerpo, perdón. Sí ascendió a los cielos, pero también descendió en forma del Espíritu en Pentecostés. Justamente en Pentecostés, la fiesta de las semanas. Él sigue presente. Quizá no lo veíamos, no lo notábamos, pero porque éramos del mundo, porque veíamos las cosas terrenales, pero tenemos que empezar a ver lo espiritual, a percibir lo espiritual, a tener discernimiento de lo espiritual para poder conectarnos más a Dios, para poder entender más a Dios. Como les decía en un principio, muchas de esas preguntas que tú tienes en tu corazón, ¿por qué Dios no estuvo en esta situación? ¿Por qué Dios no se manifestó en esta situación? ¿Por qué Dios no me escuchó en esta situación? Esas preguntas son válidas, la duda no es pecado. Aún, por ejemplo, Juan el Bautista, que Jesús lo consideraba la persona más grande nacida de mujer, él mismo lo dijo. Él tuvo dudas, ¿serás tú el Mesías? Jesús no lo reprendió, respondió su pregunta. Y Él está dispuesto a responderte, a hablarte, a comunicarse contigo, pero lo tienes que saber escuchar. Pero si vivimos como este mundo terrenal, como estas manifestaciones terrenales que nosotros percibimos nada más, nos limitamos, no vamos a poder percibirlo. El hombre terrenal no puede percibirlo, el hombre terrenal no puede conectarse. Tenemos que hacernos más presentes en lo espiritual. ¿Y cómo es eso? Vamos a seguir leyendo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Porque vamos a poder entender esta conexión que hubo entre el Padre y Yeshua. Esa conexión que vamos a tener también nosotros con Yeshua. Él no está lejos.
No está en una iglesia. En una iglesia me refiero de cuatro paredes hecha por manos humanas. Ahí no está Él. No está en un objeto. Él no se limita a estar encapsulado en un lugar. Como le dijo a aquella mujer, recordemos, a la mujer samaritana, ellos creían solamente en orar en un monte. Pero ¿qué dijo Yeshua? Ya no será ni en Jerusalén ni en este monte. Todo aquel que me invoque en espíritu y en verdad, ese es el que será el verdadero adorador. Porque Él iba a estar con nosotros. No hay que limitar a Dios. Él está más presente de lo que tú crees. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y, como dice más abajo, me manifestaré a él. Lo vas a poder ver, pero no con estos ojos terrenales. Lo vas a ver con los ojos del Espíritu. Lo vas a poder percibir cómo Él se manifiesta. Lo vas a poder escuchar. Cuando tú te mantengas fiel a sus mandamientos y los guardes, porque los mandamientos de Dios, como dice también la palabra, no son carnales, son espirituales. La Torah es espiritual y cuando tú guardas los mandamientos, te estás conectando a lo espiritual, estás haciendo las cosas que están en contra de la carne. Porque vivir conforme a la carne es vivir conforme al mundo, a los impulsos carnales. Pero cuando tú estás en contra de los impulsos de la carne, cuando estás sometiéndote a los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios, estás haciendo lo espiritual. Y a través de eso tú vas a poder ver a Dios, vas a poder ver este espíritu, esta presencia. Sigamos leyendo. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es decir, viviremos con él. Si tú guardas su palabra, el Espíritu va a morar en ti. El Espíritu vas a recibir ese sello del Espíritu Santo. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Yeshua. Es una extensión de Él, sin limitaciones. Me refiero a sin limitaciones del cuerpo que Él tuvo, del azúcar. Porque obviamente el cuerpo de Yeshua tenía las limitaciones físicas, ¿no?, de un ser humano. Por eso murió. Él comía, él se cansaba, él tenía que dormir. Han hecho este ejemplo, ¿no? Imaginemos si, porque muchos pensamos, cómo me gustaría haber vivido en el tiempo de Jesús, poder verlo físicamente y todo eso. Pero imaginemos si ahorita nosotros quisiéramos eso, si Él no hubiera muerto, si Él estuviera todavía, sería prácticamente imposible verlo. Porque millones y millones de gente que quisiera estar con Él. Ahora imaginemos que teniendo estas limitaciones, por así decirlo, ¿no?, que tiene que dormir, tiene que comer, obviamente tiene que tener también sus asuntos personales. Entonces no podríamos nosotros pasar mucho tiempo con Él. Pero Él nos da este consuelo
de que tenemos a Jesús, tenemos a Yeshua para nosotros mismos. Él está presente con nosotros. Él se manifiesta con nosotros. Lo tienes para ti. ¿Por qué no lo aprovechas? Dice, porque vendremos a Él y haremos morada con Él. Él va a habitar en nosotros. ¿A través de qué? De que nosotros obedezcamos los mandamientos. Dice, versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho esas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. Él es quien nos instruye, nuestro instructor, nuestro maestro, nuestro roé. Él es el quien nos muestra todo esto. Y os recordará todo lo que yo los he dicho. Él se manifiesta de esa manera. Cuando nosotros leemos, por eso lo que también les comentaba, claro, podemos nosotros escuchar a otras personas que han sido guiadas por Dios para poder enseñar. Eso es obvio que lo tenemos que hacer para poder aprender, sobre todo cuando vamos iniciando. Pero también, sobre todas las cosas, tenemos que nosotros tener esa propia comunión con Dios. ¿Cómo? Leyendo su palabra. Muchos piensan que tienes que ser un iluminado, que no todos pueden aprender de la palabra, que no todos la entienden. Y es que es verdad, no todos la entienden. Y es verdad, necesitas a alguien que te ayude para poder entenderla. Pero ese es el Espíritu Santo. Porque hay personas que se dicen llamar pastor, que se dicen llamar sacerdote, que se dicen llamar roé, moré, que no la entienden tampoco, que enseñan cosas que no tienen sentido en la escritura. ¿En qué tenemos que guiarnos? En el Espíritu Santo. En el Espíritu de Dios, que está en nosotros, que mora en nosotros. Obviamente cuando vivimos conforme a este modelo espiritual. Y Él nos va a recordar, y ahí vas a poder encontrar las respuestas de lo que necesitas. Ahí vas a poder encontrar ese camino el cual buscas. Él está presente, no se ha ido. Él está contigo de una manera real. Pero hemos estado por mucho tiempo con esas malas interpretaciones, malas enseñanzas que ha hecho la religión y limitamos a Dios. Pero recordemos que también la Escritura dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Él habita en ti. Él mora en ti. Eso que estuvo con los patriarcas, que estuvo con Moisés, que estuvo con los sacerdotes, los levitas, eso que estuvo con David, que estuvo con Sansón, que estuvo con Elías, eso está contigo. Y todavía lo más impresionante es que en ese tiempo no todos lo podían tener. En ese tiempo se iba y se quedaba. Recordemos la historia de Sansón. Sansón por el tiempo que estuvo, que contristó al Espíritu Santo. Lo entristeció porque se mantuvo constante en el pecado. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo se fue de él. Tú lo tienes. Está en ti. Mora en ti. Está contigo. Muchos nos imaginamos, ¿no? Como que Dios está, como lo hacen en las representaciones coloquiales, en una nube en el cielo, desde ahí nos mira. No, Él está más cerca, tan presente de lo que puedes imaginar. Y Él nos quiere guiar para el camino correcto.
Somos templos vivientes para poder comunicarnos con Dios. Él nos va a recordar todo lo que hemos aprendido y también nos va a enseñar. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es la extensión de Yeshua en nuestras vidas. Vamos a leer, para ir terminando, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Dice así: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Él, en aquel día de Pentecostés, cuando estaban los discípulos unánimes juntos, celebrando la fiesta, obedeciendo el mandamiento, recibieron el Espíritu Santo. Cuando tú obedezcas, va a estar Él más presente en tu vida. Porque tú así lo quieres. No es porque te estés ganando tú la salvación, ¿no? Que muchos piensan que nosotros guardamos los mandamientos para ganarnos la salvación. Eso no es así. La salvación es inmerecida, es por la gracia. Pero es para que Él se manifieste más en tu vida, esté más presente en tu vida. ¿Y cómo es eso? Porque tú mismo te estás rindiendo a tu propia voluntad, a tu propia forma de vivir, a tu propia forma de ser. Y Él va a entrar en ti, Él se va a hacer más presente en ti, en tu vida. Tú estás cediendo al control. Eso es ceder al control, eso es ceder tu voluntad, ceder tu vida, es negarte a ti mismo. Tomar tu cruz y seguirlo, eso es. Porque ya no quieres seguir conforme a tus propias fuerzas, ya te rendiste. Ya quieres hacerlo a su modo. ¿Y cuál es su modo? La Torah. Eso es su modo. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongan por obra. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que Él causa en nosotros. Nos hace seres espirituales. Nos hace dejar atrás este cuerpo carnal, impulso carnal, para poder conectarnos más a Dios. Porque es lo que vino a enseñar Yeshua. Nos vino a enseñar la obediencia a Dios, la obediencia a la Torah. Entonces no podemos aquí venir a pensar que ya la ley, la Torah ya está abolida, que ya quedó atrás. Cuando Yeshua, por su muerte, su resurrección y cuando Él mismo se presenta en el Espíritu Santo, es para que nosotros podamos cumplir más perfectamente los mandamientos. Porque es el sometimiento de nuestra carne a lo espiritual. Porque ya vas a tener ese plus espiritual a través del Espíritu Santo. Los discípulos, cuando convivieron con Yeshua, todavía tenían esa limitación. Pero una vez que ellos reciben el Espíritu Santo, se mantienen más conectados con Dios. Entienden muchas cosas, predican y obran de una manera más correcta. Entonces, hoy tenemos que ver que la imagen, recordemos como dice el pasaje, ¿no? Yeshua era la imagen del Dios invisible. Y el Espíritu Santo es la extensión de Yeshua. A pesar de que no lo podamos ver visiblemente, Él está presente.
cerca de ti. Nunca se fue, nunca se ha ido, nunca te abandonó. En el momento donde más lo necesitabas, en el momento donde pensabas que Él estaba lejos, Él estaba ahí, en ti. Pero no lo podíamos ver, no lo entendíamos. No lo entendíamos porque no sabíamos cómo, no se nos enseñó, no nos enseñaron. No sabíamos, se nos había ocultado los mandamientos. Se nos había dicho que eso era para Israel, nada más para los judíos. Pero imagínense si esto se nos hubiera dicho desde pequeños. Si hubiéramos podido entender esto, ¿cómo sería nuestra vida? Hoy que tú lo puedes entender, hoy que quizá hayas entendido algo de lo que he comentado, hoy es el momento de que Él se haga presente en tu vida, se haga manifiesto en ti, que lo dejes obrar, que te conectes con Él, que hables con Él. Eres un templo, un altar viviente. Los altares, el templo es para comunicarse con Dios. Tú eres un templo. Permite que Él se manifieste. Cede la voluntad, cede tu voluntad, cede el control. Ya no cargue más con ese peso. Vengan a mí los que están cansados y agotados, que yo los haré descansar. Carguen con mi yugo, porque liviana es mi carga, dice Yeshua. Es el momento de que vayamos a Él, y no está tan lejos. Él está en ti, Él mora contigo. Solo es cuestión de que tú lo aceptes a Él como tu Señor y Salvador. Entonces, obviamente hay muchas más cosas que puede comentar de ese tema, pero por el momento voy a dejarlo hasta aquí. Este tema que es muy, muy bonito, muy impresionante, de revelación, como les digo, pero lo que sí es importante tener en mente es que cuando entendemos esto, nuestra vida ya no puede ser igual. Ya no puede ser igual porque ya no hay ya no hay vuelta atrás. Si tú lo quieres aceptar a Él, no lo quieres aceptar, así de fácil. Si tú te quieres entregar a Él o no lo quieres hacer. Esa es la respuesta, eso es lo que nosotros necesitamos. No está lejos, porque ese Dios invisible está más cerca de lo que crees. Pues bueno, hasta aquí tenemos este tema. Shalom, hasta luego.